Me llamo Elena Morales, tengo 36 años y trabajo como gerente de marketing en una empresa de publicidad en la Ciudad de México. Mi vida, que alguna vez creí perfecta, se ha convertido en un torbellino de secretos y culpa. Todo comenzó hace unos años, pero para entender cómo llegué aquí, debo retroceder aún más en el tiempo. Conocí a Luis, mi esposo, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estudiaba marketing y ingeniería civil. Recuerdo el día que nos conocimos como si fuera ayer. Estaba en la cafetería, luchando con un problema de estadística, cuando él se acercó. «Disculpa, ¿te importa si me siento aquí?» «Todos los demás lugares están ocupados», dijo con una sonrisa tímida. «Claro, adelante», respondí, sin levantar la vista de mis apuntes. Después de unos minutos de silencio, él habló de nuevo. «Perdón que me meta, pero creo que ese ejercicio lo estás haciendo al revés». Levanté la vista, lista para defender mi trabajo, pero cuando vi sus ojos marrones llenos de amabilidad, mi irritación se desvaneció. «¿En serio? He estado estancada en esto por horas». Luis se inclinó sobre la mesa y comenzó a explicarme el problema paso a paso. Su paciencia y claridad me impresionaron. Antes de que me diera cuenta, habíamos pasado toda la tarde juntos, saltando de las estadísticas a nuestras vidas personales. Desde ese día, Luis y yo fuimos inseparables. Nos graduamos, conseguimos trabajos y nos casamos en una hermosa ceremonia en la playa de Tulum. Construimos una vida juntos, compramos una casa en un barrio tranquilo de la ciudad y, después de unos años, tuvimos a nuestra hija, Clara. Todo parecía perfecto desde fuera. Teníamos trabajos estables, una hija hermosa y un hogar acogedor. Pero con el tiempo, comencé a sentir un vacío en nuestro matrimonio. Luis se sumergía cada vez más en su trabajo, pasaba largas horas en la oficina y, cuando estaba en casa, parecía distante. Intenté hablar con él sobre esto varias veces. «Luis, ¿podemos hablar un momento?», le preguntaba. «Claro, Elena, ¿qué pasa?», respondía, sin apartar la vista de su laptop. «Siento que nos estamos distanciando. Ya no pasamos tiempo juntos como antes». Luis suspiraba y cerraba su computadora. «Lo sé, amor. Es solo que este proyecto es muy importante. Prometo que cuando termine, tendremos más tiempo». Pero esa promesa nunca se cumplió. Un proyecto seguía a otro, y el abismo entre nosotros crecía. Me sentía sola, abandonada emocionalmente en mi propio matrimonio. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando conocí a Ricardo. Era mi nuevo jefe en la agencia de publicidad, un hombre carismático y poderoso que parecía llenar una habitación con su sola presencia. Alto, de ojos verdes penetrantes y una sonrisa que podía derretir glaciares, Ricardo era todo lo que Luis ya no era: atento, apasionado y presente. Al principio, nuestra relación era estrictamente profesional. Trabajábamos juntos en proyectos importantes, y yo admiraba su creatividad y visión. Poco a poco, comenzamos a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo. Almuerzos que se alargaban más de lo necesario, reuniones que se convertían en conversaciones personales. Una noche, después de una presentación exitosa a un cliente importante, Ricardo me invitó a tomar una copa para celebrar. Debí haberme negado, debí haber ido a casa con Luis y Clara. Pero la emoción del éxito y la atención de Ricardo eran demasiado tentadoras. Nos sentamos en un bar elegante, con luces tenues y música suave de fondo. Ricardo levantó su copa. «Por el mejor equipo de marketing de la ciudad», brindó. Sonreí y choqué mi copa con la suya. «Por un jefe que sabe reconocer el talento», respondí. Ricardo me miró intensamente. «Elena, eres mucho más que una empleada talentosa. Eres una mujer extraordinaria». Sentí que mi corazón se aceleraba. «Ricardo, yo». Pero antes de que pudiera decir algo más, él se inclinó y me besó. Debí haberlo detenido, debí haberme ido en ese momento. Pero no lo hice. En cambio, le devolví el beso con una pasión que no había sentido en años. Así comenzó nuestro affair. Lo que empezó como una simple atracción se convirtió rápidamente en una aventura apasionada y peligrosa. Nos veíamos en hoteles discretos,
en su apartamento cuando su esposa estaba fuera de la ciudad, incluso en la oficina después de horas de trabajo. Me decía a mí misma que no estaba haciendo nada malo, que merecía ser feliz, que Luis me había abandonado emocionalmente. Pero en el fondo, sabía que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino también a mi hija y a mí misma. Las mentiras se volvieron parte de mi vida diaria. Le decía a Luis que tenía que trabajar hasta tarde, que tenía reuniones con clientes, cualquier excusa para pasar tiempo con Ricardo. Y cuando estaba en casa, me sentía culpable y distante, lo que solo empeoraba las cosas con Luis. Recuerdo una noche en particular, cuando llegué a casa tarde después de estar con Ricardo. Luis estaba sentado en la sala, esperándome. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz cargada de preocupación y sospecha. Te lo dije esta mañana, tenía una reunión con un cliente, mentí, evitando su mirada. Luis se levantó y se acercó a mí. Elena, ¿qué nos está pasando? Siento que cada día estás más lejos. Por un momento, pensé en confesarlo todo, en terminar con las mentiras y enfrentar las consecuencias. Pero el miedo me paralizó. No pasa nada, Luis. Solo estoy cansada y estresada por el trabajo. Esa noche, acostada junto a Luis, que dormía profundamente, me permití llorar en silencio. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía traicionar así al hombre que una vez amé tanto? Pero a pesar de la culpa, no pude detenerme. Ricardo se había convertido en una droga para mí. Su atención, su pasión, la forma en que me hacía sentir deseada y valorada, eran demasiado adictivas. Los meses pasaron, y mi doble vida continuó. Por fuera, seguía siendo Elena Morales, esposa dedicada y madre amorosa. Pero por dentro, me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Alguien capaz de mentir y engañar sin pestañear. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que eventualmente todo saldría a la luz y las consecuencias serían devastadoras. Pero me convencí de que podía mantener el control, de que podía tener lo mejor de ambos mundos, la estabilidad de mi matrimonio y la pasión de mi aventura. Qué equivocada estaba. No tenía idea de que mi mundo estaba a punto de desmoronarse, que mis mentiras y traiciones pronto saldrían a la luz de la manera más dolorosa posible. No sabía que estaba a punto de perder todo lo que alguna vez amé y valoré. Pero esa es otra historia, una que aún me duele recordar. Por ahora, solo puedo mirar atrás y preguntarme, ¿en qué momento perdí el rumbo? ¿En qué momento decidí que la emoción de una aventura valía más que la confianza y el amor de mi familia? Si pudiera volver atrás, haría las cosas de manera diferente. Hablaría con Luis, trabajaría en nuestro matrimonio, buscaría ayuda profesional si fuera necesario. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir con las consecuencias de mis acciones y esperar que algún día pueda perdonarme a mí misma. Este es el inicio de mi secreto, el comienzo de una serie de eventos que cambiaron mi vida para siempre. Una historia de amor, traición y consecuencias que nunca olvidaré. Era un sábado por la mañana. El sol entraba por las ventanas de nuestra casa en la colonia Condesa, iluminando la cocina donde preparaba el desayuno para Clara, nuestra hija de 5 años. Luis había salido temprano, diciendo que tenía que ir a la oficina por unos documentos. No le di mayor importancia. Últimamente, era común que trabajara los fines de semana. Mami, ¿puedo ver caricaturas mientras desayuno?, preguntó Clara, sus grandes ojos marrones mirándome suplicantes. Claro que sí, mi amor, respondí, sirviéndole un plato de hot cakes. Pero solo un ratito, ¿eh? Después vamos al parque. Mientras Clara comía y reía con sus caricaturas favoritas, yo lavaba los platos, perdida en mis pensamientos. Ricardo y yo teníamos planes para esa noche. Le había dicho a Luis que saldría con unas amigas del trabajo. Otra mentira más que se sumaba a la larga lista que había acumulado en los últimos 2 años. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis cavilaciones. Luis entró a la cocina, su rostro pálido y tenso, sus ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Luis, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, pregunté, sintiendo una punzada de preocupación. Él me miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y furia que nunca antes había visto. Elena, tenemos que hablar, dijo con voz quebrada. Clara,
Cariño, ¿puedes ir a jugar a tu cuarto un rato? Clara, sintiendo la tensión en el aire, asintió en silencio y salió de la cocina. Luis esperó hasta escuchar la puerta de su habitación cerrarse antes de hablar de nuevo. ¿Hay algo que quieras decirme, Elena?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Lo sabía? ¿Sabía sobre Ricardo? Traté de mantener la calma. No sé de qué estás hablando, Luis. ¿Qué sucede? Luis sacó un sobre de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Abre esto, ordenó. Con manos temblorosas, tomé el sobre y lo abrí. Dentro había un documento oficial. Mientras leía, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era una prueba de ADN. Una prueba que demostraba, sin lugar a dudas, que Luis no era el padre biológico de Clara. ¿Cómo? ¿Por qué hiciste esto?, logré balbucear, mi mente girando en pánico. Hace unas semanas, Clara se enfermó. Necesitaba una transfusión de sangre, explicó Luis, su voz fría y distante. Cuando fui a donar, descubrieron que mi tipo de sangre no era compatible. Al principio pensé que era un error, pero luego, comencé a sospechar. Tus llegadas tarde, tus reuniones de trabajo, la forma en que te has distanciado de mí en los últimos años. Todo encajó. Me sentí mareada, como si estuviera a punto de desmayarme. Luis, yo puedo explicarlo. Explicar que, Elena, gritó, golpeando la mesa con el puño. ¿Explicar cómo me has estado engañando? ¿Cómo me has hecho criar a una niña que no es mía? ¿Cómo has destruido nuestra familia? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Lo siento, Luis. Lo siento tanto. Yo no quería, no pensé. ¿No pensaste en qué? ¿En mí? ¿En Clara? En las consecuencias de tus acciones, interrumpió Luis, su voz llena de amargura. ¿Quién es el padre, Elena? ¿Por cuánto tiempo ha estado pasando esto? En ese momento, toda la verdad salió a borbotones. Le conté sobre Ricardo, sobre cómo había comenzado nuestra aventura, sobre cómo me había sentido sola y abandonada en nuestro matrimonio. Luis escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor y traición. ¿Ricardo lo sabe?, preguntó finalmente. ¿Sabe que tiene una hija? Negué con la cabeza. No, nunca se lo dije. Ni siquiera estaba segura de que fuera suya hasta ahora. Luis se levantó abruptamente, su silla cayendo al suelo con un estruendo. No puedo creer esto. No puedo creer que la mujer con la que me casé, la mujer que amaba, fuera capaz de algo así. Luis, por favor, supliqué, tratando de tomar su mano. Él la apartó como si mi toque le quemara. No me toques, siseó. Ya no te conozco, Elena. La mujer que creí que eras, ella nunca habría hecho esto. En ese momento, escuchamos un sollozo ahogado. Ambos nos giramos para ver a Clara parada en la puerta de la cocina, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Papi ya no me quiere?, preguntó con voz temblorosa. Luis corrió hacia ella y la levantó en sus brazos. No, mi amor. Papi siempre te va a querer. Siempre, dijo, abrazándola fuertemente. Verlos así, a Luis consolando a la niña que acababa de descubrir que no era su hija biológica, me partió el corazón. En ese momento, la magnitud de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. No solo había traicionado a mi esposo, sino que había puesto en peligro la relación entre un padre y una hija que se amaban incondicionalmente. Luis me miró por encima de la cabeza de Clara, sus ojos llenos de una determinación fría. Esto no ha terminado, Elena. Voy a luchar por la custodia de Clara. Puede que no sea su padre biológico, pero soy el único padre que ha conocido, y no voy a perderla por tu egoísmo. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Sabía que Luis tenía razón, que tenía todo el derecho de estar furioso y herido. Pero la idea de perder a mi hija me aterrorizaba. Luis, por favor, podemos hablar de esto. Podemos buscar ayuda, ir a terapia, comencé a decir, pero él me interrumpió. No, Elena. No hay nada que hablar. Has tenido 2 años para hablar,
para ser honesta. Ese tiempo ya pasó. Con eso, Luis salió de la cocina, llevando a Clara consigo. Me quedé allí, sola, rodeada de los restos de la vida que había destruido con mis propias manos. En los días y semanas que siguieron, mi vida se convirtió en un infierno. Luis se mudó a casa de su hermano, llevándose a Clara con él. Me permitía verla, pero siempre bajo supervisión, como si temiera que pudiera llevármela. Ricardo, cuando se enteró de que era el padre de Clara, reaccionó con una mezcla de shock y emoción. Tenemos que estar juntos ahora, Elena, me dijo. Formaremos una familia. Pero yo ya no estaba segura de nada. El descubrimiento de Luis había sacudido los cimientos de mi mundo, y ya no sabía qué quería o qué era lo correcto. Lo que sí sabía era que la batalla que se avecinaba sería brutal. Luis estaba determinado a luchar por Clara, y yo no estaba dispuesta a perder a mi hija. El inevitable descubrimiento de mi secreto había desencadenado una tormenta que amenazaba con arrasar con todo a su paso. Mientras me preparaba para la batalla legal que se avecinaba, no podía evitar preguntarme, ¿cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que mis acciones causaran tanto dolor a las personas que más amaba? Pero ya era demasiado tarde para esas preguntas. El secreto había salido a la luz, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Lo único que podía hacer era luchar con todas mis fuerzas para no perder lo único que me quedaba, el amor de mi hija. Todo comenzó cuando recibí los papeles del divorcio. Estaba en la oficina, tratando de concentrarme en un proyecto importante, cuando mi asistente entró con un sobre. Señora Elena, llegó esto para usted. Es de un bufete de abogados, dijo, entregándome el sobre con una mirada de preocupación. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. Luis no solo pedía el divorcio, sino que también solicitaba la custodia total de Clara. Las palabras en el documento me golpearon como un puño: infidelidad, engaño, negligencia parental. Luis estaba usando mi traición como arma contra mí. Salí corriendo de la oficina, ignorando las miradas confundidas de mis colegas. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Terminé en un pequeño parque cerca de la oficina, sentada en un banco, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Fue allí donde Ricardo me encontró. Se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Elena, ¿qué pasa? Te vi salir corriendo de la oficina, preguntó, su voz llena de preocupación. Le mostré los papeles del divorcio, incapaz de hablar. Ricardo los leyó rápidamente, su rostro endureciéndose con cada línea. No te preocupes, Elena, dijo finalmente. No voy a permitir que te quiten a Clara. Tengo contactos, conozco a los mejores abogados de la ciudad. Lucharemos contra esto. En ese momento, debí haber dudado. Debí haber cuestionado si era correcto usar el poder y la influencia de Ricardo para ganar esta batalla. Pero estaba desesperada, aterrorizada ante la idea de perder a mi hija. ¿Estás seguro, Ricardo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió con firmeza. Por supuesto. Clara es mi hija también, ¿recuerdas? Haré lo que sea necesario para proteger a nuestra familia. Los días siguientes fueron un frenesí de reuniones con abogados, preparación de documentos y estrategias legales. Ricardo cumplió su promesa y contrató al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Nuestro abogado principal, el licenciado Javier Mendoza, era conocido por su agresividad en la corte y su capacidad para ganar casos aparentemente imposibles. Señora Elena, me dijo en nuestra primera reunión, no se preocupe. Tenemos un plan para asegurarnos de que mantenga la custodia de su hija. ¿Cómo?, pregunté, esperanzada pero temerosa. Mendoza sonrió de una manera que me hizo sentir incómoda. Vamos a demostrar que el señor Luis no es apto para la custodia. Tenemos información sobre algunas irregularidades en su trabajo, y podemos usar eso a nuestro favor. Pero, eso no es cierto, protesté débilmente. Luis es un buen padre. Ricardo intervino. Elena, tienes que entender. Esta es una guerra. Si no jugamos duro, perderás a Clara. Asentí lentamente, sintiéndome cada vez más atrapada en una situación que parecía estar fuera de mi control. El día del juicio llegó más pronto de lo que esperaba.
El juzgado estaba lleno de tensión cuando entré, con Ricardo a mi lado. Luis ya estaba allí, sentado con su abogado. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi una mezcla de dolor y determinación en su mirada que me hizo estremecer. El juicio fue brutal. Nuestro abogado atacó a Luis sin piedad, presentando pruebas de supuesta negligencia en su trabajo, insinuando que no era capaz de proporcionar un hogar estable para Clara. Vi cómo Luis se encogía en su asiento con cada acusación, y sentí que mi corazón se rompía un poco más. Pero lo peor estaba por venir. Cuando fue el turno de Luis de presentar su caso, su abogado llamó a un testigo sorpresa, mi antigua asistente en la oficina. Señorita Ramírez, preguntó el abogado de Luis, ¿puede decirnos si la señora Elena alguna vez descuidó sus responsabilidades parentales debido a su relación extramarital? Mi antiguo asistente me miró con una mezcla de lástima y disgusto. Sí, respondió. Hubo varias ocasiones en las que la señora Elena canceló planes con su hija para encontrarse con el señor Ricardo. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Cómo pude haber sido tan descuidada? ¿Tan egoísta? El juicio continuó durante días, cada uno más agotador que el anterior. Ricardo usó toda su influencia, presionando a jueces y funcionarios entre bastidores. Me sentía como una espectadora en mi propia vida, viendo cómo dos hombres poderosos luchaban por el control de mi hija. Finalmente, llegó el día del veredicto. El juez entró en la sala y todos nos pusimos de pie. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Después de considerar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, comenzó el juez, este tribunal ha llegado a una decisión. Cerré los ojos, rezando en silencio. La custodia de la menor Clara Morales se otorga a la señora Elena Morales. Hubo un jadeo colectivo en la sala. Abrí los ojos, incapaz de creer lo que había escuchado. Ricardo me abrazó, celebrando nuestra victoria, pero yo no podía apartar la mirada de Luis. Vi cómo se derrumbaba en su silla, las lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, me di cuenta de que no había ganado nada. Había destruido la vida del hombre que una vez amé, del hombre que había sido un padre maravilloso para Clara. Salí del juzgado sintiéndome vacía. Sí, tenía la custodia de Clara, pero ¿a qué precio? Luis había perdido su trabajo debido a las acusaciones falsas, y su reputación estaba en ruinas. Esa noche, mientras acostaba a Clara, ella me preguntó, «Mami, ¿cuándo volveré a ver a papi?» Sentí que mi corazón se rompía. Pronto, mi amor, le prometí, aunque no estaba segura de cómo cumpliría esa promesa. Mientras me sentaba en la oscuridad de la habitación de Clara, me di cuenta de que la batalla judicial había terminado, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Cómo podría vivir conmigo misma sabiendo lo que había hecho? ¿Cómo podría explicarle a Clara, cuando creciera, por qué había separado a su padre de ella? La victoria en la corte se sentía como una derrota en mi alma. Y mientras el peso de mis acciones me aplastaba, me pregunté si alguna vez podría reparar el daño que había causado. Fue una tarde de domingo, casi un año después del juicio, cuando recibí una llamada inesperada. El nombre en la pantalla me dejó sin aliento. Luis. Con manos temblorosas, contesté. Luis. Elena, su voz sonaba distante, cansada. Necesito hablar contigo sobre Clara. ¿Podemos vernos? Acordamos encontrarnos en un café neutral, lejos de nuestros hogares y recuerdos compartidos. Cuando llegué, Luis ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón. Lo que vi me impactó. El hombre frente a mí era apenas una sombra de Luis que conocí. Había perdido peso, su cabello estaba despeinado y sus ojos, antes llenos de vida, parecían apagados. Luis, ¿qué ha pasado?, pregunté, sentándome frente a él. Él me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Me voy, Elena. Dejo la ciudad. Sus palabras me golpearon como un puño. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Por qué? Luis suspiró profundamente. Después del juicio, después de perder mi trabajo y a Clara, no me quedó nada aquí. Necesito un nuevo comienzo. La culpa me aplastó. Yo había causado esto. Mis acciones, mis mentiras, habían destruido a este hombre. Luis,
Lo siento tanto, comencé, pero él levantó una mano para detenerme. No quiero tus disculpas, Elena. Solo quiero que me prometas que cuidarás bien de Clara y que le hablarás de mí. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Luis continuó, me voy a un pequeño pueblo en la sierra. Un amigo tiene una cabaña allí y me ofreció trabajo como administrador de un hotel local. ¿Cuándo te vas?, logré preguntar. Mañana, respondió. Ya he empacado todo. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestro pasado compartido y el futuro incierto flotando entre nosotros. ¿Puedo despedirme de Clara?, preguntó Luis, su voz quebrándose ligeramente. Aunque sabía que sería doloroso, no pude negarle eso. Por supuesto, respondí. Al día siguiente, llevé a Clara al parque donde Luis la esperaba. Verlos juntos, abrazándose, llorando, me partió el corazón. Me di cuenta de cuánto daño había causado, no solo a Luis, sino también a mi hija. Después de esa despedida, Luis desapareció de nuestras vidas. Los meses pasaron, y aunque Clara preguntaba por él constantemente, yo tenía pocas respuestas que darle. Fue casi un año después cuando recibí una postal. La imagen mostraba un hermoso paisaje montañoso, y en el reverso, con la inconfundible letra de Luis, había un breve mensaje. Elena. Espero que tú y Clara estén bien. La vida aquí es diferente, más tranquila. He encontrado cierta paz. Luis. Esa postal fue el inicio de una correspondencia esporádica. Luis nunca compartía muchos detalles, pero poco a poco, a través de sus cartas, comencé a vislumbrar su nueva vida. Me contó sobre la cabaña donde vivía, rodeada de pinos y con vista a un lago cristalino. Describía sus días trabajando en el hotel, las caminatas que hacía por los senderos de montaña, y cómo poco a poco estaba sanando. En una de sus cartas, Luis mencionó a alguien llamada Ana. Al principio, solo era una referencia casual. Ana, la dueña de la panadería local, hace el mejor pan que he probado. Pero con el tiempo, Ana comenzó a aparecer más y más en sus cartas. Ana me está enseñando a hornear pan, escribió en una ocasión. Es paciente y amable, me recuerda un poco a como solías ser tú, Elena. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Me di cuenta de que, a pesar de todo, una parte de mí aún añoraba lo que Luis y yo habíamos tenido alguna vez. Con el paso del tiempo, las cartas de Luis se volvieron más alegres, más llenas de vida. Me contó cómo él y Ana habían comenzado a salir, cómo ella también estaba sanando de un pasado doloroso. Ana entiende mi dolor, escribió. Ella también huyó de una relación abusiva. Nos apoyamos mutuamente, nos ayudamos a sanar. Leer sobre la felicidad de Luis me producía sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba que hubiera encontrado paz y amor nuevamente. Por otro, no podía evitar sentir una punzada de celos y remordimiento. La última carta que recibí de Luis llegó hace unos meses. En ella, me contaba que él y Ana se habían casado en una pequeña ceremonia junto al lago. Adjunta a la carta venía una fotografía, Luis y Ana, sonrientes, con las montañas de fondo. Luis se veía feliz, en paz, como no lo había visto en años. Elena, decía la carta, sé que nuestra historia no tuvo un final feliz, pero quiero que sepas que he encontrado mi camino. Ana y yo estamos convirtiendo la cabaña en un pequeño bed and breakfast. Es un nuevo comienzo para ambos. Espero que tú también hayas encontrado tu camino. Esa noche, después de leer la carta, lloré como no lo había hecho en mucho tiempo. Lloré por el pasado perdido, por el dolor que había causado, por la felicidad que Luis había encontrado lejos de mí. Pero también lloré de alivio, sabiendo que al menos uno de nosotros había logrado reconstruir su vida. Mientras tanto, mi vida con Ricardo continuaba, pero algo siempre parecía faltar. La culpa por lo que le había hecho a Luis, el remordimiento por haber separado a Clara de su padre, pesaban sobre mí constantemente. Miraba a Ricardo y me preguntaba si realmente había valido la pena. ¿Había sacrificado mi integridad, mi familia, por esto? La pasión que una vez sentí por él parecía haberse desvanecido, reemplazada por una sensación de vacío y arrepentimiento. Clara crecía, haciendo preguntas cada vez más difíciles sobre su padre.
Cada vez que me preguntaba por qué papá ya no vivía con nosotros, sentía como si un cuchillo se retorciera en mi corazón. La vida de Luis después de nuestra separación se había convertido en un recordatorio constante de mis errores, de las consecuencias de mis acciones. Mientras él encontraba la felicidad y la paz en su nueva vida, yo me sentía cada vez más atrapada en la mía, plagada de culpa y arrepentimiento. Pero la historia no terminaba ahí. El destino tenía más sorpresas reservadas para nosotros, y pronto descubriría que las consecuencias de mis acciones aún no habían terminado de desplegarse. Todo comenzó con una llamada telefónica en medio de la noche. El sonido estridente del teléfono me despertó de un sueño intranquilo. Miré el reloj, 3:15 de la madrugada. Con el corazón acelerado, contesté. ¿Elena? La voz al otro lado de la línea era familiar, pero sonaba tensa, preocupada. ¿Luis? ¿Qué sucede?, pregunté, completamente despierta ahora. Elena, escúchame con atención, dijo Luis, su voz bajando a un susurro urgente. Estás en peligro. Tú y Clara necesitan salir de ahí ahora mismo. ¿Qué? Luis, ¿de qué estás hablando? Mi mente daba vueltas, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. No hay tiempo para explicaciones, insistió. Toma a Clara y ve a esta dirección. Me dio la ubicación de un hotel en las afueras de la ciudad. Registrarte bajo el nombre de María Sánchez. Yo te encontraré allí. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Luis colgó. Me quedé mirando el teléfono, aturdida. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Luis, que había estado fuera de nuestras vidas durante tanto tiempo, de repente me advertía sobre un peligro? A pesar de mi confusión y mis dudas, algo en la urgencia de la voz de Luis me impulsó a actuar. Desperté a Clara, le dije que íbamos a hacer un viaje sorpresa, y en menos de una hora estábamos en el coche, dirigiéndonos hacia el hotel que Luis había mencionado. Llegamos al amanecer. Era un lugar modesto, alejado de las principales carreteras. Me registré como María Sánchez, tal como Luis me había indicado, y nos instalamos en una habitación en el segundo piso. Clara, emocionada por lo que ella creía que era una aventura, se quedó dormida casi de inmediato. Yo, en cambio, me senté junto a la ventana, vigilando el estacionamiento, esperando alguna señal de Luis. Pasaron horas. El sol subió en el cielo, y luego comenzó a descender. Estaba empezando a pensar que todo había sido un error, que tal vez Luis me había engañado por alguna razón retorcida, cuando vi un coche familiar entrar en el estacionamiento. Luis salió del vehículo, acompañado por una mujer que supuse era Ana. Se veían cansados y tensos. Bajé rápidamente a su encuentro. Luis, ¿qué está pasando?, exigí tan pronto como estuvimos cara a cara. Él miró alrededor nerviosamente antes de responder. Vamos a tu habitación. No es seguro hablar aquí. Una vez en la habitación, con Clara aún durmiendo pacíficamente, Luis comenzó a explicar. Elena, ¿recuerdas a esos amigos influyentes que hice en la cabaña?, preguntó. Asentí, recordando vagamente las menciones en sus cartas. Bueno, resulta que son más que simples amigos influyentes, continuó. Son parte de una organización que se dedica a investigar la corrupción en altos niveles del gobierno y las corporaciones. Mi mente daba vueltas tratando de procesar esta información. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo y Clara? Luis tomó una respiración profunda antes de continuar. Han estado investigando a Ricardo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué? Ricardo no es quien dice ser, Elena, dijo Luis, su voz llena de gravedad. Está involucrado en una red de corrupción masiva. Sobornos, lavado de dinero, incluso cosas peores. Ana, que había permanecido en silencio hasta ahora, intervino. Hemos reunido pruebas suficientes para derribarlo, pero él se ha dado cuenta de que lo estamos investigando. Y ahora, está tratando de eliminar cualquier cosa que pueda incriminarlo. Incluyéndote a ti y a Clara, añadió Luis suavemente. Me sentí mareada. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Vamos a trabajar juntos, dijo Luis con firmeza.
mis amigos tienen un plan, pero necesitamos tu ayuda. Conoces a Ricardo mejor que nadie. Tienes acceso a información que podría ser crucial. Me quedé mirándolo, asombrada. Después de todo lo que le había hecho, después de cómo lo había tratado, Luis estaba aquí, arriesgando su propia seguridad para protegernos a mí y a Clara. ¿Por qué haces esto, Luis?, pregunté, las lágrimas amenazando con caer. Después de todo lo que pasó. Luis me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Porque a pesar de todo, Elena, una vez fuimos familia. Y porque, no importa lo que haya pasado entre nosotros, Clara sigue siendo mi hija en mi corazón. No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que está en peligro. En ese momento, sentí una oleada de emociones, culpa por mis acciones pasadas, gratitud hacia Luis, y un profundo miedo por lo que nos esperaba. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté finalmente. Luis sonrió levemente, por primera vez desde que llegó. Necesitamos que nos ayudes a reunir pruebas contra Ricardo. Documentos, correos electrónicos, cualquier cosa que pueda incriminarlo. Asentí, determinada. Lo haré. Haré lo que sea necesario para mantener a Clara a salvo. Así comenzó nuestra alianza inesperada. Luis, el hombre al que había traicionado, se había convertido en mi aliado más importante en la lucha por proteger a nuestra hija y desenmascarar la verdadera naturaleza de Ricardo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad clandestina. Trabajando en estrecha colaboración con Luis y sus misteriosos amigos, comencé a recopilar evidencia contra Ricardo. Cada noche, después de que Clara se dormía, me reunía con Luis y Ana en su habitación del hotel para planear nuestro próximo movimiento. Poco a poco, la verdad sobre Ricardo comenzó a emerger, y era aún peor de lo que había imaginado. El hombre con el que había estado viviendo, el hombre por el que había sacrificado mi matrimonio, era un monstruo. Mientras trabajábamos juntos, comencé a ver un lado de Luis que había olvidado. Su determinación, su coraje, su amor incondicional por Clara, todo ello me recordó por qué me había enamorado de él en primer lugar. Pero sabía que no había vuelta atrás. Demasiado había pasado entre nosotros. Lo único que podía hacer ahora era concentrarme en nuestra misión, proteger a Clara y llevar a Ricardo ante la justicia. A medida que nos acercábamos a nuestro objetivo, el peligro aumentaba. Sabíamos que Ricardo sospechaba algo, y temíamos que pudiera tomar medidas drásticas en cualquier momento. Una noche, mientras revisábamos algunos documentos particularmente incriminatorios, Luis me miró con una expresión seria. Elena, dijo suavemente, pase lo que pase, quiero que sepas que te perdono. Por todo. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta ese momento. Gracias, Luis, respondí, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Yo lo siento tanto. Por todo. Él asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Lo sé. Ahora, concentrémonos en mantener a salvo a nuestra hija. Con esas palabras, volvimos a nuestro trabajo, más determinados que nunca. La batalla que nos esperaba sería difícil, pero al menos ya no estaba sola. Tenía un aliado inesperado, y juntos, estábamos decididos a hacer lo correcto, sin importar el costo. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro en nuestra nueva rutina clandestina. Me desperté temprano en la habitación del hotel, con Clara aún dormida a mi lado. Miré por la ventana, observando el amanecer y preguntándome cuánto tiempo más podríamos mantener esta farsa. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Luis, con una expresión grave en su rostro. Elena, es hora, dijo en voz baja. Hoy es el día. Sentí que mi corazón se aceleraba. Después de semanas de planificación y recopilación de pruebas, finalmente estábamos listos para exponer a Ricardo. Desperté a Clara suavemente, le dije que pasaría el día con Ana mientras Luis y yo nos ocupábamos de asuntos de adultos. Ella protestó un poco, pero finalmente accedió, inconsciente del peligro que nos rodeaba. Una vez que Clara estuvo segura con Ana, Luis y yo nos dirigimos a la ciudad. El plan era simple en teoría, pero increíblemente arriesgado en la práctica.
Íbamos a entregar todas las pruebas que habíamos recopilado directamente a la Fiscalía General y a los medios de comunicación simultáneamente. ¿Estás lista?, preguntó Luis mientras nos acercábamos al edificio de la Fiscalía. Tomé una respiración profunda. Tan lista como puedo estar. Entramos al edificio, nuestros corazones latiendo con fuerza. Teníamos una cita programada con el fiscal general, un hombre que, según los contactos de Luis, era uno de los pocos funcionarios incorruptibles que quedaban en el sistema. La reunión fue tensa. Presentamos nuestras pruebas, documentos financieros, correos electrónicos incriminatorios, grabaciones de audio. El fiscal general escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría a medida que avanzábamos. Esto es explosivo, dijo finalmente. Si todo esto es cierto, estamos hablando de uno de los casos de corrupción más grandes en la historia del país. Es cierto, afirmé. Yo fui testigo de mucho de esto. Sé que es verdad. El fiscal asintió lentamente. Voy a necesitar tiempo para verificar todo esto. Mientras tanto, les sugiero que se mantengan en un lugar seguro. Si Ricardo sospecha algo. No necesitó terminar la frase. Sabíamos muy bien de lo que Ricardo era capaz. Salimos de la fiscalía sintiéndonos a la vez aliviados y aterrorizados. La primera parte del plan estaba completa, pero sabíamos que lo más difícil estaba por venir. Nos dirigimos directamente a la estación de televisión más grande de la ciudad. Teníamos un contacto allí, un periodista de investigación que había estado siguiendo pistas sobre la corrupción de Ricardo durante meses. La entrevista fue brutal. Tuve que confesar mi papel en todo esto, admitir mi affair con Ricardo, exponer cada detalle sórdido de nuestra relación. Luis estuvo a mi lado todo el tiempo, ofreciendo apoyo silencioso. Cuando terminamos, el periodista nos miró con una mezcla de asombro y respeto. Esto saldrá al aire esta noche, dijo. Están conscientes de que esto cambiará sus vidas para siempre, ¿verdad? Asentimos. No había vuelta atrás ahora. Esa noche, vimos la transmisión desde nuestra habitación de hotel. Clara estaba dormida en la habitación contigua, ajena al caos que estaba a punto de desatarse. Cuando la historia salió al aire, fue como si una bomba hubiera explotado. Los teléfonos comenzaron a sonar sin parar. Las redes sociales explotaron. En cuestión de horas, el nombre de Ricardo estaba en boca de todos. A la mañana siguiente, la policía llegó al hotel. Por un momento terrible, pensé que venían por nosotros. Pero no, venían a informarnos que Ricardo había sido arrestado en la madrugada, intentando huir del país. Los días siguientes fueron un torbellino. Interrogatorios policiales, declaraciones ante el juez, entrevistas con la prensa. La historia de Ricardo, su red de corrupción, y mi papel en todo esto se convirtió en un escándalo nacional. Pero lo peor estaba por venir. En medio del caos, recibí una notificación del tribunal. Ricardo estaba contraatacando. Alegaba que yo era cómplice en sus crímenes, que había participado voluntariamente en todas sus actividades ilegales. Y lo peor de todo, estaba cuestionando mi aptitud como madre. Quiere quitarme a Clara, le dije a Luis, mi voz quebrándose. Después de todo lo que hemos pasado, quiere quitarme a mi hija. Luis me miró con determinación. No vamos a permitir que eso suceda, dijo firmemente. Lucharemos contra esto, Elena. Juntos. El juicio fue una pesadilla. Ricardo usó cada truco sucio en el libro. Presentó pruebas de mi supuesta complicidad, testigos que juraban haberme visto participar activamente en sus negocios ilegales. Cuestionó mi moralidad, mi estabilidad mental, mi capacidad como madre. Fue durante este tiempo que me di cuenta de cuánto había cambiado mi relación con Luis. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, él estaba allí, apoyándome incondicionalmente. Su testimonio en mi defensa fue apasionado y convincente. Elena cometió errores, dijo ante el tribunal. Pero es una buena madre. Ama a Clara más que a nada en el mundo. No permitan que los crímenes de Ricardo destruyan la vida de una niña inocente. El juicio se prolongó durante semanas. Cada día era una batalla, cada testimonio una puñalada al corazón.
Hubo momentos en los que pensé que no podría soportarlo más. Finalmente, llegó el día del veredicto. El juez entró en la sala y todos nos pusimos de pie. Sentí la mano de Luis apretando la mía en señal de apoyo. En el caso del Estado contra Ricardo Mendoza, comenzó el juez, este tribunal encuentra al acusado culpable de todos los cargos. Hubo un suspiro colectivo en la sala. Pero aún faltaba lo más importante para mí. En cuanto a la custodia de la menor Clara Mendoza, continuó el juez, este tribunal ha determinado que la señora Elena Morales mantendrá la custodia completa de su hija. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Lo habíamos logrado. Clara estaba a salvo. Ricardo fue sentenciado a 30 años de prisión. Su imperio se desmoronó, sus cómplices fueron cayendo uno a uno. La red de corrupción que había construido durante años se deshizo como un castillo de naipes. Cuando salimos del tribunal por última vez, me sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Luis me abrazó fuertemente. Se acabó, Elena, dijo suavemente. Finalmente se acabó. Y así fue como cayó Ricardo. Su caída arrastró consigo a muchos, sacudió los cimientos de nuestra sociedad y cambió nuestras vidas para siempre. Pero en medio de todo el caos y la destrucción, encontré una verdad que había olvidado, la fuerza del amor verdadero, el poder del perdón y la importancia de hacer lo correcto, sin importar el costo. Mientras caminábamos hacia el auto donde Clara nos esperaba, me di cuenta de que este no era el final de nuestra historia. Era apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también de esperanza y posibilidades de redención. Han pasado 5 años desde la caída de Ricardo y el fin de esa oscura etapa de mi vida. Hoy, sentada en el porche de mi pequeña casa en las afueras de la ciudad, miro hacia atrás y reflexiono sobre todo lo que ha sucedido, las consecuencias de mis acciones y cómo han cambiado nuestras vidas. Luis está casado con Ana ahora. Transformaron aquella cabaña en la sierra en un próspero refugio para personas que buscan escapar del estrés de la vida urbana. A veces, cuando cierro los ojos, puedo imaginar la paz que deben sentir allí, rodeados de naturaleza y lejos de los escándalos y la corrupción que una vez definieron nuestras vidas. Clara visita a Luis y Ana durante las vacaciones escolares. Al principio, me costaba dejarla ir, temiendo que pudiera perderla de alguna manera. Pero con el tiempo, he aprendido a valorar la relación que tiene con Luis. Él es y siempre será su padre, sin importar lo que diga una prueba de ADN. En cuanto a mí, me he convertido en una especie de reclusa. Después de que el escándalo explotó, me resultó imposible continuar con mi vida normal. Perdí mi trabajo, mis amigos se alejaron, y me encontré siendo el centro de miradas de desaprobación donde quiera que iba. Decidí alejarme de todo. Vendí la casa que compartía con Ricardo y compré esta pequeña propiedad lejos de la ciudad. Aquí, entre el silencio y la soledad, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones y sus consecuencias. Lo que parecía ser un amor emocionante con Ricardo terminó en desastre. Ahora me doy cuenta de que nunca fue amor verdadero, sino una mezcla tóxica de atracción, ambición y la emoción de lo prohibido. Permití que esos sentimientos nublaran mi juicio, me llevaran a traicionar a Luis y a poner en peligro el bienestar de Clara. Mi traición y las elecciones que hice no solo destruyeron mi matrimonio, sino también toda mi vida. Perdí la confianza de las personas que me importaban, mi reputación quedó manchada para siempre, y lo peor de todo, puse en riesgo la felicidad y la seguridad de mi hija. Hay días en los que el peso de la culpa es casi insoportable. Me despierto en medio de la noche, reviviendo cada error, cada decisión equivocada. Me pregunto cómo pude haber sido tan ciega, tan egoísta. Sin embargo, también he aprendido la importancia del perdón. No solo el perdón de los demás, sino también el perdonarme a mí misma. Ha sido un proceso largo y doloroso, pero poco a poco estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis acciones sin que me destruyan. Clara ha sido mi ancla en todo este proceso. Verla crecer, escuchar sus risas, ser testigo de sus pequeños triunfos diarios, me recuerda que, a pesar de todo, hay belleza y esperanza en el mundo. Ella es la razón por la que me levanto cada mañana, determinada a ser una mejor persona, una mejor madre. Mi relación con Luis ha evolucionado con el tiempo. Nunca volveremos a ser lo que fuimos,
pero hemos encontrado una forma de coexistir pacíficamente por el bien de Clara. Nuestras conversaciones, antes tensas y llenas de reproches no expresados, ahora son más abiertas y honestas. A veces, incluso compartimos una risa recordando los buenos tiempos. Ana, la esposa de Luis, ha sido sorprendentemente comprensiva. Al principio, temía que me viera como una amenaza, pero con el tiempo hemos desarrollado un respeto mutuo. Ella ama a Clara como si fuera su propia hija, y por eso, siempre le estaré agradecida. En cuanto a Ricardo, sé que sigue en prisión. A veces, cuando veo las noticias y escucho sobre nuevos casos de corrupción, pienso en él y en cómo su ambición desmedida lo llevó a su caída. Me pregunto si alguna vez se arrepentirá de sus acciones, si sentirá remordimiento por el daño que causó. Yo misma he tenido que enfrentar las consecuencias legales de mi participación en los negocios de Ricardo. Aunque fui exonerada de los cargos más graves gracias a mi cooperación con las autoridades, tuve que cumplir servicio comunitario y pagar una multa considerable. Fue un recordatorio constante del costo de mis errores. Mi vida profesional nunca se recuperó del escándalo. Intenté volver al mundo del marketing, pero las puertas se cerraban en mi cara tan pronto como reconocían mi nombre. Eventualmente, encontré consuelo en la escritura. Comencé un blog anónimo donde comparto mis experiencias y reflexiones, esperando que mi historia pueda servir como advertencia para otros. Esta es una historia de advertencia sobre las consecuencias de decisiones impulsivas y desleales. Si pudiera hablar con mi yo del pasado, le diría que ninguna emoción pasajera, ninguna aventura emocionante, vale la pena el costo de traicionar a quienes amas y confían en ti. He aprendido que la integridad no es algo que se pueda recuperar fácilmente una vez que se pierde. Que las decisiones que tomamos en un momento de debilidad pueden tener consecuencias que nos persiguen durante años. Que el verdadero amor no se trata de pasión desenfrenada o emoción, sino de confianza, respeto y compromiso. Hoy, mientras veo el sol ponerse en el horizonte, siento una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Arrepentimiento por los errores del pasado, pero esperanza en que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, para reparar el daño que he causado. No puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de él. Puedo usar mi experiencia para educar a Clara sobre la importancia de la honestidad y la integridad. Puedo trabajar cada día para reconstruir la confianza con las personas que me importan. Esta es mi historia. Una historia de traición, corrupción y caída. Pero también una historia de redención, perdón y segundas oportunidades. Espero que sirva como un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, y que el camino fácil rara vez es el correcto. Mientras la noche cae y las primeras estrellas aparecen en el cielo, siento una paz que creí que nunca volvería a experimentar. No es una paz nacida de la inocencia o la ignorancia, sino una paz que viene de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y aprender de ellas. Mañana será un nuevo día. Un día más para ser la madre que Clara merece, para ser la persona que siempre debía haber sido. Y aunque el camino sea difícil, estoy lista para enfrentarlo, un paso a la vez.